fluida, más violenta, ¿no? Y en la cual se ha agregado más patología de este tipo por la situación actual de la sociedad en sí, ¿no? No es una sociedad más activa, a diferencia de la sociedad hace pocos años nomás, de que era un poco más tranquila, ¿no? Ha aumentado el trabajo, las mujeres ahora están en actividades que el varón antes la hacía, ¿no? Actividades de riesgo, como manejando maquinaria pesada, haciendo lo que los varones hacían antes, ¿no? Entonces todo esto ha cambiado. Entonces, los traumatismos encefalocranianos se han vuelto más evidentes y por lo tanto es un tema importante que ustedes los conozcan para poder tener una idea de lo que significa traumatismo encefalocraniano, ¿no? Como ya hemos dicho, traumatismo es un término en el cual denota que hay una transferencia de energía de un objeto que es móvil, que estando estático puede ser móvil e impacta el cráneo que está estático, ¿no? O al revés, a la inversa, el cráneo que está estático recibe el impacto de un móvil, ¿no? De un móvil. O al revés, estaba diciendo que el cráneo puede moverse a través de un vehículo, por ejemplo, y se convierte en un móvil que al detenerse bruscamente genera un movimiento brusco, ¿no? Entonces hay dos tipos uno es de impacto, cuando hay golpe seco en sí, y el otro es por el movimiento, la desaceleración que produce el cerebro al moverse y detenerse bruscamente por una frenada en un carro, por ejemplo, o un movimiento en una caída libre a través de un precipicio de un automóvil que va cayendo poco a poco. No hay pequeñas aceleraciones y desaceleraciones, sin necesariamente ser un golpe seco sobre el cráneo, ¿no? Entonces siempre hay una energía que compromete, que compromete el cráneo al ser descargado en el cráneo, ¿no? Descargado por A o B motivo, las dos clases que le he dicho, ¿no? Y se producen lesiones en el mismo cráneo, desde el cuero cabelludo, el cráneo en sí y el contenido del cráneo, que es la más importante, las meninges que siguen protegiendo al cerebro y el cerebro que, como ustedes saben, es un tejido friable, ¿no? Y sus vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que sería en definición lo que es un TEC, ¿no? Traumatismos cefalocranianos. Siempre hay una energía que está comprometida y que se descarga en la cabeza, ¿no? Entonces, acá tenemos al slide, a la diapositiva que nos está diciendo, vamos a leerla. El traumatismo encefalocraniano, como sus siglas lo están indicando, traumatismo encefalocraniano, indican como un trauma craneoencefálico, pero al revés, otra definición que la podemos decir también, no, el orden de los factores no altera el significado del producto y es causado por agentes mecánicos, claro, la mecánica está comprometida acá, que descargan, ahí está la descarga de energía cinética en el cráneo, ¿no? Y que esta se va a transmitir pues a los elementos más nobles como el cerebro, nervios, vasos sanguíneos, etcétera. Y si eso se ocurre, se produce una ruptura del normal funcionamiento del sistema nervioso central, que se puede decir la homeostasis neurológica se rompe, que es lo que produce una incapacidad al paciente momentáneamente o definitivamente, como vamos a ver, pudiendo causar la muerte instantáneamente o tiempo después, ¿no?
que puede durar segundos, puede durar minutos o meses, ¿no? Hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esto sería la definición, ¿no? Una definición de lo que es un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Sigamos. La epidemiología nos dice que a nivel mundial el traumatismo encefalocraniano es la causa principal de un amplio número de años de vida potencialmente perdidas, ¿no? Claro, un tequeado, como le decimos vulgarmente acá en nuestro país, un tequeado no puede trabajar, está incapacitado, ¿no? Y se pierden años de productividad, ¿no? Puede ser un ingeniero que está produciendo un edificio, puede ser un médico que está curando gente, puede ser hasta un delincuente que ya no puede robar, ¿no? En los países tanto desarrollados como en los de vía de desarrollo, nosotros estamos ahí todavía después de años en vías de desarrollo o del tercer mundo también llamado, los vehículos a motor son la primera causa de los traumatismos encefalocranianos en personas jóvenes particularmente, que es el grupo más arriesgado, ¿no? El joven tiene energías, quiere gastar esas energías desde que ya es un adolescente y entonces esto produce un mayor aumento de los traumatismos encefalocranianos. Las caídas son la principal causa de los traumatismos encefalocranianos en personas mayores ya, o sea, los que están en la tercera edad a partir de los 65, 60 años de edad, porque estas personas a medida que avanzan en su madurez mental, ya saben de que son frágiles como un vaso de vidrio, ¿no? Que saben que si se caen y se golpean, no solamente pueden romperse el cráneo, sino los brazos, pueden romperse la cadera, como muchos ancianos y ancianas, ¿no? Entonces andan con mucho cuidado, ¿no? Este grupo etario se cuida, ¿no? A diferencia del joven que no se cuida, ni el adolescente ni el niño que no se cuida, ¿no? Pero aquí sí ya saben lo que les espera y que pueden morir inclusivamente. Entonces este grupo etario es el que más se cuida, ¿no? Por eso está indicado en, en esta estadística, ¿no? En los Estados Unidos cada año se estima que hay 1.6 millones de personas que sufren un traumatismo encefalocraniano, de los que aproximadamente se dice que 800,000 reciben tratamiento ambulatorio y 270,000 requieren hospitalización. Cada año se registran 52,000 muertes y 80,000 personas presentan discapacidad neurológica secundaria a esta causa, o sea, un TEC, ¿no? Por ejemplo, en España la incidencia, o sea, la producción de casos nuevos en forma anual en el año de los traumatismos encefalocranianos es aproximadamente 200 por 100,000 habitantes, ¿no? Que es una forma de medir estadística, ¿no? 200 por 100,000 habitantes. En Canadá va desde los 150 a 300 por 100,000 habitantes, un poco más, pero por ahí alrededor giran las cifras, de los que el 70% presenta una buena recuperación. Siempre hay una buena recuperación en los pacientes que son de un TEC moderado y un TEC leve, ¿no? El 9% fallece antes de llegar al hospital, eso hemos visto. Hay personas que ya llegan prácticamente cadáveres, ¿no? A una instancia del hospital llamada trauma shock, ¿no? Que es un ambiente donde llegan los más graves, ¿no? En nuestro hospital allá en Miraflores nosotros teníamos un trauma shock muy simple y después se organizó con un responsable que era un clínico, uno de medicina interna, y enfermeras que estaban permanentemente ahí con los técnicos de enfermería que estaban cuidando a los traumatizados de cráneo que todavía no se estaban hospitalizados, ¿no?
en donde esos pacientes estaban ya monitorizados desde el punto de vista cardíaco, estaban intubados, estaban aspirados y estaban ahí listos para seguir su camino en cualquier momento, ¿no? Dependiendo de los exámenes auxiliares que nos puedan decir si este paciente va a hospitalizarse en la sala normal de neurocirugía o va a ir a cuidados intermedios o va a ir a cuidados intensivos o va a ir de frente de trauma shock hacia sala de operaciones, ¿no? En una emergencia que se, que, que se pueda desarrollar lo más pronto posible para poder evitar complicaciones posteriores o salvarles la vida, ¿no? Hay una discapacidad del 15% más o menos también en estos pacientes traumatizados de cráneo y algunos se quedan en etapas vegetativas, pues, ¿no? Que posteriormente van a seguir una evolución tórpida. Sigamos. Aunque la incidencia varía con en las diferentes áreas geográficas, claro, porque no es el mismo comportamiento de las personas o las poblaciones de un país avanzado con las poblaciones de un país como el nuestro, llamado así de tercer mundo, ¿no? Se estima que alrededor de 200 personas sufren TEC por cada 10.000 habitantes como promedio en cuanto a la incidencia. La incidencia predominante es varones en un rango de 3 a 2 en cuanto al sexo, ¿no? El grupo de edad más avanzada se sitúa entre 15 y 30 años más o menos, razón por la cual genera enormes pérdidas de los años potencialmente perdidos, porque es la etapa productiva, ¿no? Quienes trabajan generalmente ya unas personas desde que van de 15 años a 30, 35, 40, 45 años de edad que son los que producen, ¿no? En cuanto a los traumatismos leves, es de 15 a 20%, los moderados más o menos por ahí también va, y lo que se conlleva a altos costos económicos y sociales en cuanto al tratamiento y el rescate de estos pacientes, ¿no? Ahí tenemos otra estadística de un 50% que los TECs están asociados a otras lesiones asociadas al resto de la región corporal, ¿no? Estos son los pacientes politraumatizados. Poli significa varios traumatismos, ¿no? Traumatizados, traumatismos, que por su evolución clínica es denominado y debe tenerse en cuenta también a los pacientes, debe tenerse en cuenta que el 5% de los traumatismos pueden presentar lesiones raquimedulares, por supuesto, ¿no? Porque la cabeza está unido al resto del cuerpo mediante la columna vertebral, ¿no? Y es la más móvil, ¿no? Bueno, seguimos. La etiología, como ya le hemos dicho, es parecida a la etiología que se presenta en los TBM, ¿no? En los TBM. Ya hemos visto esto, que la principal causa en la actualidad son los vehículos automotores, ¿no? Todos los vehículos automotores, desde camiones, trailers, pasando por los automóviles, omnibuses, motocicletas, patinetas, etcétera, ¿no? Y esas patinetas que ahora están de moda, que para mí son peligrosas, ¿no? Porque nuestro tránsito, aparte de ser caótico, la idiosincrasia nuestra no es tan a respetar a ese tipo de vehículo con sus patinetas eléctricas con que una persona avanza, ¿no? Y aparte que nuestras pistas y nuestras veredas no son lisas, ¿no? Como en otros países que sí no tienen huecos, no puede caer a un hueco o a un hueco de desagüe en donde
no hay ni siquiera un aviso, no un buzón sin tapa, y pueden producir caídas, inclusive ser arrastrados por la corriente hacia otra parte del desagüe, ¿no? Entonces, esto son peligrosos para nuestra capital, ¿no? Pero en otros sitios no ocurre eso, se toman todas las medidas para que las veredas y las pistas estén bien selladas y lisas para que este tipo de vehículos anden por una senda determinada que no estorbe el tránsito mayor, ¿no? Las armas de fuego también son importante causa de los traumatismos encefalocranianos, más en esta época, ¿no? Como ya hemos hablado, ¿no? Acá un ejemplo visual, gráfico de lo que puede producir un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Está el piloto y el copiloto delante y atrás amarrados están los demás pasajeros, ¿no? Ahora con las bolsas de aire que tienen los vehículos modernos, esto ya ha disminuido, ¿no? Ya ha disminuido puesto que la bolsa aguanta la cabeza, pero el cuello puede doblarse y producirse lo que ya hemos visto, un síndrome de latigazo, ¿no? De latigazo a pesar de que la bolsa va a sostener ahí, ¿no? La bolsa. Pero miren, en la actualidad, los que todavía no tienen bolsas tienen su cinturón de seguridad, ¿no? Los carros que tienen ya un desfase y carros modernos, porque con algún carro que compré moderno así de tienda, una camioneta, no tenía hace un buen tiempo, como 8 o 9 años, no tenía, las bolsas tenía cinturones de seguridad, ¿no? Hasta ahora lo tengo ahí conservado, pero no tenía la bolsa, ¿no? Y pienso que ahora todos los vehículos del año tienen bolsa de la bolsa que se infla en el momento del impacto, ¿no? Las bolsas de aire. Pero los carros así modernos, ya este carro se puede considerar moderno porque está diseñado para que se arrugue el metal, ¿no? Se arrugue. Al arrugarse el metal delantero, absorbe energía. Eso es lo importante. Los ingenieros saben que absorbiendo la energía, el impacto va a ser menor o el movimiento del cerebro dentro del cráneo va a ser mucho menor, ¿no? El cinturón aguanta y puede irse para atrás nuevamente, pero el cerebro ya no se mueve con menor velocidad y porque el impacto es absorbido por este metal que se dobla, ¿no? Así está diseñado. Bueno, ¿cómo podemos clasificar los traumatismos encefalocranianos? Los traumatismos encefalocranianos se pueden clasificar de varias formas. Desde el siglo pasado tenemos clasificaciones que se mantienen en la actualidad. Hoy se mantienen estas definiciones, ¿no? Y si a alguien le preguntan del vulgo, alguien pregunta por un paciente y se le habla en este lenguaje, en esta clasificación antigua, nos va a comprender. Si decimos que un paciente está conmocionado, viene de conmoción, ¿no? Sobre todo la gente un poco más culta, ¿no? No digamos los que han tenido primaria completa o secundaria con las justas, etcétera. No, tal vez ellos no, pero ya los que tienen ya universidad y la gente que no tiene nada que ver con medicina nos va a entender. Una conmoción para la gente significa algo leve, ¿no? Algo leve. La concusión ya ellos no lo entienden mucho, pero dicen concusión, ¿qué es eso, no? Contusión sí podrían entenderlo como algo más grave, ¿no? Por eso muchos autores obvian la concusión, ¿no? Es un grado intermedio entre la conmoción y la contusión. Yo creo que sí debe estar ahí porque en la conmoción, si no uno pudiera abrir el cráneo, la meninge y ver directamente el cerebro, no se vería nada, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, pero sí, sí
he hecho estudios de laboratorio y sí he visto que se mueven ciertas enzimas a nivel superficial en el área del impacto, ¿no? A pesar de que con nuestros ojos estamos viendo que no hay nada, ¿no? Pero ya sí hay movimiento de sustancias químicas en el área del impacto, ¿no? Eso es en la conmoción, miren. En la contusión ya se hace más evidente. Ahí sí podemos ver desde el punto de vista macroscópico pequeños puntos hemorrágicos llamados petequiales, ¿no? Petequias sobre la corteza cerebral. Y en la contusión ya pues hay laceración del cráneo, laceración de las meninges y laceración del cerebro que puede escapar a través de la meninge rota como pequeños trocitos de cerebro que salen con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, eso ya es una contusión cerebral, ¿no? Después la otra clasificación nos dice que hay TECs abiertos y cerrados. Acá, ¿ustedes cuál pensarían de cuál es más grave? El TEC abierto y el TEC cerrado. Para el vulgo otra vez les digo que si ellos dicen tiene un TEC abierto, y ¿qué significa abierto? Que tiene una herida ahí, ¿no? Una herida grande, todo, ¿no? Y la familia se va a preocupar, va a llorar, se va a decir, se va a morir mi paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si ve un TEC cerrado y la placa no hay ninguna fractura, dice, ay, qué bien, no hay ni siquiera fracturas, mi paciente va a ir falso, ¿no? Falso. ¿Por qué? Porque puede aparecer un tipo de lesión llamado LAT, lesión axonal difuso, es la ruptura de los axones que vienen de las áreas motoras, por decir, y van hacia la médula abajo, ¿no? Y que si se rompen masivamente, el paciente va a quedar inhabilitado para moverse, ¿no? Y también no solamente se rompen las que van hacia la periférica, ¿no? Sino los axones que llegan de la periferia y la sensibilidad termalgésica y crítica no llega a las áreas cerebrales, ¿no? A ese computador central que es el cerebro, ¿no? Entonces, no es que un TEC cerrado sea más viable que un TEC abierto, ¿no? Mejor el TEC abierto porque ahí se descargó la energía en ese punto focal, puede haber fracturas, todo, pero ahí está la lesión, ¿no? Más allá, la lesión es más difusa, como su nombre lo indica, ¿no? Y abarca todo el cerebro y es más peligrosa y en algunos adultos nos va a llevar a la muerte, ¿no? Porque es como un TBM cervical, una sección medular parecido, ¿no? Así queda el paciente con una lesión axonal difusa, ¿no? Bueno, la otra clasificación es parecida a la anterior. TEC leve significa conmoción, TEC moderado, concusión y TEC grave, contusión cerebral, ¿no? Entonces, así tenemos la clasificación que después vino a, a, complementarse ya en la modernidad con la clasificación del coma de Glasgow, así llamada del coma, ¿no? Pero no todos los pacientes que tienen una puntuación en la clasificación de Glasgow están en coma, ¿no? Es una clasificación de Glasgow, ¿no? Salida de los médicos ingleses en la ciudad de Glasgow, ¿no? No sé si ustedes han ido por Inglaterra, en la ciudad de Glasgow es importante porque se ha desarrollado muchas técnicas en las áreas de medicina, por ejemplo, en la tomografía, ¿no? La tomografía se desarrolló en Inglaterra, ¿no? Y saben que esto es algo que no se dice, pero no sé si ustedes habrán escuchado a ese famoso grupo de los Beatles que fueron de mi época, ¿no? De mi época, del puerto de Liverpool, ¿no? Un grupito que salió así de rock que después se hicieron famosísimos, ¿no? Ellos les sobraba la plata y a ellos se les pidió una colaboración económica a los científicos, los físicos y los médicos para desarrollar la tomografía. Y ellos aportaron, ¿no? Aportaron su grano de arena, ¿no? Es algo que no lo saben generalmente, ¿no? Pero así fue, según algunos escritos, los diarios, las revistas en las cuales ha salido, ¿no?
los famosos Beatles, colaboraron con la tomografía axial computarizada, ¿no?, para su desarrollo. Entonces, esta clasificación de Glasgow es otra ciudad en donde apareció esta escala. Los autores, los médicos se preguntaron por qué solamente vamos a clasificar en TEC leve o moderado de acuerdo a un solo parámetro que me olvidé decirle, que es la pérdida de la conciencia, ¿no? Inclusive se mide de 0 a 3 minutos, de 3 minutos no, 0 a 5 minutos, de 3 horas, de 5 minutos a 3 horas, y por encima de 3 horas los más graves, ¿no? Y esta es una comparación con las escalas de TEC leve, moderado a grave, ¿no? Y el puntaje que va de 12 a 15 en la escala de Glasgow se considera como leve. El que va de 9 a 12 como un TEC moderado, y que va de 3 a 8, grave, ¿no? Por debajo de 8 es un paciente que ya está comatoso, ¿no? Comatoso, sobre todo el 3 ya prácticamente es un coma profundo, ¿no? Y, estos pacientes, estos autores dijeron: tomemos 3 parámetros, no solamente la pérdida de conciencia, sino también la respuesta motora y la respuesta visual y la respuesta verbal, ¿no? 3 parámetros. Por eso que la escala va de 3 a 15. Y he visto muchos errores garrafales en algunos médicos ya con título de médico, en los cuales decían: tiene un Glasgow de 2 a 15, tiene un Glasgow de 1 a 15. Y el que lo escucha pues va a decir, está totalmente en otra dirección, ¿no? En otra dirección. No puede ser de 2 ni de 1. ¿Por qué? Porque son 3 parámetros: parámetro visual, parámetro verbal y parámetro motor, ¿no? 3 parámetros, y toda la valoración es de 3 a 15 entonces, ¿no? Y ojo, cuidadito con cometer esos errores, porque si está en competencia con otros internos de otras universidades, tenemos que sacar la cara por la segunda promoción de la Villarreal, ¿no? Segunda promoción. Yo estuve cerca de esa promoción, y esa promoción de la segunda promoción le ganó en el concurso al recientado a los que se creen, bueno, a los que siempre han creído que llevan la puntera, ¿no? Los médicos de la Cayetano Heredia, ¿no? Le ganamos el primer lugar. Así que los villarrealinos al menos pueden decir: nosotros en el año tal le ganamos la residencia, ocupamos el primer lugar en cuanto a ocupar la residencia a los de Cayetano, ¿no? Y por supuesto a los de la San Marcos y a otras universidades, ¿no? Hace muchos años, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que estudiar y siempre estar al tanto cuando seamos internos, para no quedar a veces mal, ¿no? Bueno, aquí está la fisiopatología, la fisiopatogenia, en donde tiene que verse la cascada inflamatoria, la producción de los ceros, o sea, las especies reactivas de oxígeno. Bueno, es otra diapositiva en donde actúan las fuerzas que desencadenan los traumatismos, las lesiones cerebrales, principalmente en un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y ahí al final tenemos el daño axonal difuso que ya les he comentado, ¿no? Que les he comentado. Acá, por ejemplo, miren, no es el tipo de impacto, no, sino más bien de movimiento, ¿no? De movimiento, porque miren, el cerebro se desplaza dentro del cráneo. El cerebro, como está embutido dentro del cráneo, se va a lesionar. Tiene un espacio virtual que puede que convertirse en un espacio real, ¿no?
y producirse hematomitas en la región posterior o en la región anterior, de acuerdo al movimiento, si es lateral también, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, ¿no? Y miren cómo el cuello, por eso hablábamos de síndrome de latigazo, que puede ser estar comprometido prácticamente como una unidad cerebro-columna cervical, ¿no? Cómo se elonga y se estira, se flexiona y se hiperextiende, ¿no? Puede haber ruptura de los ligamentos dentados, ¿no? Como ya les dije. Y en las personas adultas acá, en el cuello podría abrir, sobre todo más cerca del tronco, los que irrigan el tronco, pequeños vasos arterioscleróticos en las personas de la tercera edad, que va a dejar de irrigar el tronco, producir un infarto troncal y producir trastornos graves que van a llevar al éxitos letales a este tipo de pacientes. Igual acá se produce un estallido cuando choca acá. Si nosotros ponemos un parabrisas de un carro en un paciente en el cual no hemos tomado la precaución de ponernos el cinturón, podemos chocar contra el paraíso, fracturamos el parabrisa, se fractura también el hueso y se produce un estallido del lóbulo frontal, ¿no? Pedacitos de cerebro van a salir por ahí por la herida, ¿no? Esta es una lesión por impacto, ¿no? Frontal en este caso. Y ahí estamos poniendo, ¿no? Tanto adelante como posterior las flechas nos están indicando los sitios donde puede originarse hematomitas en la superficie del cerebro, ¿no? Tipos de daño en un TEC. En las lesiones primarias, o sea, en el momento del impacto tenemos laceraciones del cuero cabelludo, laceraciones del tejido cerebral, fracturas de cráneo, laceraciones axonal difusa y laceraciones vasculares, ¿no? Los vasos se rompen adentro también, ¿no? Y producen los hematomas intraparenquimales, como vamos a ver ya. Las lesiones secundarias ya tienen que ver con la evolución y ahí tenemos al edema cerebral, la isquemia cerebral, que puede llegar a un vasoespasmo cuando se presenta después de 7 a 15 días, el síndrome de hipertensión de craneal que está de cajón ahí, se desarrolla de cajón y es la vedette en la cual nos permite tratar un TEC desde el punto de vista clínico, y también están las hidrocefalias que se desarrollan posteriormente, días a horas del impacto, y las infecciones bacterianas que se van a desarrollar mucho tiempo después. Todas estas son lesiones secundarias, ¿no? Lesiones secundarias que se presentan en la evolución de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Por eso explica de que todos los tequeados a veces cuando llegan a trauma shock como TEC graves, todavía pueden hablar así, con frases cortísimas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Luis, por decir, dicen, ¿no? O ¿cómo te llamas? Víctor, tu otro apellido y se callan, ¿no? A ver, mueve tu pie y mueven cualquier pie. Mueve tu pie derecho, se les incide y pueden mover el pie correcto, ¿no? Le peñiscas y hay reflejo de defensa todavía, pero a las pocas horas ya están en coma. Ya, no, y algunos familiares que lo han traído hablando al paciente en una movilidad particular y al ver que su paciente ya no responde, pues le están diciendo, le llaman por su nombre y creen que es una mala praxis del médico. No es que sea una mala praxis, es la evolución clínica normal de un paciente tequeado, ¿no? La cascada inflamatoria que comienza a nivel de la herida se extiende por todo el cuello, por todo el cerebro, perdón, todo el cerebro e inhabilita todo el parénquima cerebral y entra en un grado de conciencia mucho menor, ¿no? Ya entra en un grado de conciencia de sopor, pasa al coma, etcétera, ¿no? Con el tratamiento posteriormente se va a recuperar, ¿no? Se va a recuperar en los pacientes que van a recuperarse, ¿no? Ahí tenemos una imagen que ustedes
van a ver en su próxima vida ya hospitalaria, ¿no? Cuando ya estén en un hospital, ya haciendo labor médica, ¿no? Primera vez que entran como interno, van a ser los peones de la medicina, pero ya están ahí con su mandil y viendo pacientes y viendo todos los exámenes auxiliares que en caso de nosotros un neurotrauma o de otra patología van a ver, ¿no? Y ahí tenemos una flecha negra que nos está señalando algo, ¿no? No tan nítida, pero es una fisura, o sea, una fractura lineal, ¿no? Cuando esta fractura lineal se produce, no interesa la fractura en sí, le interesa lo que puede haber ocurrido dentro o más allá de la fractura del cráneo, ¿no? En la meninge. Si nosotros tenemos una fisura de este tipo más nítida que atraviesa desde acá, desde el occipital hacia el frontal, o viceversa, del frontal hacia el lado occipital, entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo si en nuestro serum, en el serum que van a hacer ustedes, nosotros hemos hecho esa sigra, en el serum van ustedes irse a centro de salud que ahorita en la actualidad no tienen mayor cosa, ¿no? No es un centro de salud americano donde tienen tomografía, ¿no? Tomografía. Acá, pues, la corrupción nos hace cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, dice un determinado director de un hospital, de un centro de salud en provincias que están en un sitio alejado, necesito un grupo electrógeno. Y le dicen, ya sí, lo compramos, dicen acá en la, en la, en el centro de salud ha dejado, ¿no? Por teléfono le dicen, ¿no? ¿Y usted cuántos maneja mucho paciente? No tanto, pero necesitamos para alumbrar y para manejar los rayos X que tenemos acá un equipito, ¿no? Ay, 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 ay. Y te ponen un motor marino, esos que mueven una lancha pesquera, ¿no? Un grandazo. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras más grande, más cuesta y más coima hay, ¿no? Y ese ni siquiera han visto qué necesidad tiene ese centro de salud y vence. No, para este centro necesitamos un motor de este tamaño, ¿no? No, simplemente compran un motor grandazo, Caterpillar, de esos, como les digo, que pueden mover una bolichera, ¿no? Una bolichera, y así compran para mover un grupo electrógeno. Imagínense, ¿no? Y es la corrupción, pues, la corrupción que ha habido siempre, ¿no? Que, bueno, ¿no? Ojalá que en el futuro venga un buen gobierno que nos saque de este marasmo en el cual estamos, ¿no? Pero así, ¿no? Nosotros tenemos que tener un grupo de adecuado electrógeno, no tener tomografía, pero sí podemos mover un equipo de radiografía simple, como en este caso nos está diciendo una fractura, y la fractura nos, nos está diciendo que ese paciente no puede estar dado de alta pese que esté en Glasgow 14 o 15 y que quiera irse, ¿no? Si mucha bulla hace, lo que tienen que hacer ustedes es llamar al policía y el policía decirle te quiere ir, puede escaparse en un momento, pero no, en su parte debe estar de que este señor quiere irse sí o sí, ¿no? Y muchos se escapan, ¿no? Y griten, no, yo estoy bien, no tengo nada que por acá, por acá, y muchos de ellos pueden desarrollar lo que a continuación viene y cuya vida va a peligrar, ¿no? Va a peligrar. Eso. Un hematoma, como lo dice el título ahí, epidural, acá está la fractura y acá está el hematoma, es una acumulación de sangre por ruptura ¿de qué? ¿Del cráneo? Sangre del cráneo también, pero no para producir un hematoma de este tamaño, ¿no? Que ya está combando la línea sagital media hacia este lado, ¿no? Hacia el lado contrario. Y esto si se sigue produciéndose, acumulándose cada vez más sangre es porque se ha roto una arteria importante que irriga la meningia, que es la meningia
media. La meninge media se divide en 3 ramas, una anterior, la media media y la meninge posterior, ¿no? La que más gruesa es la meninge media, porque si ustedes ven que se rompe esta, chisguetea, ¿no? Chisguetea. Entonces, esto produce un hematoma epidural que si sigue rellenando ya no tiene escape, pues ya aplastó el cerebro, ya aplastó los ventrículos, ya no tiene por dónde salir. ¿Por dónde va a salir esto? Este hematoma. Si la caja craneana es una caja craneana cerrada, ¿por dónde puede salir? ¿Alguien me puede decir el hematoma? Imaginen al cráneo como una aula cerrada donde hay una puerta nomás. ¿Dónde está esa puerta? ¿Dónde? Por su estudio de anatomía, ustedes deben recordar. No duden, hablen nomás, no les voy a criticar. Porque humanos somos y nos podemos equivocar. No somos computadoras. ¿Por dónde puede salir? ¿Alguien puede decirme? Va a ser un poquito más interactiva la clase. Por los agujeros ópticos, ¿sabe caen que es por donde sale el nervio óptico? Imposible, ¿no? ¿Por dónde más? Por los agujeros por donde sale el nervio auditivo hacia el peñasco, tampoco, no son agujeros chiquitos. Por la lámina cribosa, tampoco. Por donde sale también el olfatorio, el número 1, tampoco, ¿no? Entonces lo único que nos queda es el agujero que está abajo en la base del cerebro que se llama agujero magno. Y si por ahí va el hematoma, queriendo salir por ahí va a apretar el tronco. Al apretar el tronco se produce un aplastamiento de los vasos que irrigan el tronco, pues se produce una isquemia. Y después de la isquemia viene ¿qué? El infarto y mata al paciente, ¿no? Mata al paciente porque disloca el tronco, ¿no? Lo presiona contra el hueso, contra el borde lateral del lado contrario del agujero magnum, ¿no? Y puede producir un infarto que, que va a dejar a funcionar el tronco en justo donde están las funciones del latido cardíaco y respiratorio, y se produce un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por el hematoma que trata de salir de acá, ¿no? Por eso estas cirugías son urgentes, ¿no? De los hematomas epidurales que tienen una forma biconvexa, ¿no? Ustedes ven esto, ya es quirúrgico. Inmediatamente tienen que ir a sala a llamar a sala de operaciones para que se preparen y nos esperen listos para que este paciente pueda hacerse una craniectomía descompresiva, ¿no? Y para que el hematoma salga por arriba y no se vaya por abajo, ¿no? Ojo, ¿no? Le estoy haciendo indicaciones de tratamiento, inclusive ya. Y este es el otro tipo de hematoma que se presenta y es el hematoma subdural. El primero está por encima de la dura madre y el segundo por debajo de la dura madre, ¿no? El primero responde a un sangrado arterial como la meningia media y este responde a un sangrado venoso más lento, más pausado, ¿no? Por eso que demora más tiempo, aunque algunos autores dicen que este es más peligroso, no creo, ¿no? Miren, ¿por qué? Porque demora más tiempo. Miren acá el hematoma. El hematoma, si es fresco, debería verse de este color, del color del cráneo, ¿no? Del hueso del cráneo, así, blanco. Pero acá no está totalmente blanco, hay partes blancas y partes claroscuras, no hay partes oscurecidas, que nos está indicando que ya hay una evolución del hematoma, ¿no? El hematoma ha quedado ahí, tiene forma de cuarto creciente lunar o cuarto menguante lunar y tiene un claroscuro, ¿no? Y quiere decir que ya los coágulos de sangre, de hemoglobina, está evolucionando a bilirrubina, ¿no? A un líquido llamado bilirrubina, la bilirrubina que conocemos, ¿no? Y entonces ya tienen una forma oscura, ¿no? Hay líquido ya. Se ha metabolizado
la, 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 los coágulos de sangre, la hemoglobina, ¿no? Entonces, este es un hematoma subdural que también en este caso, como es grande, es quirúrgico, va a ser una limpieza, ¿no? Una descompresiva, ¿no? Una descompresiva. Acá tenemos el hematoma, el chinchón, miren acá, del cuero cabelludo, ¿no? Seguimos. Y el otro tipo, como este caso, es el estallido que le decía cuando ese paciente en ese gráfico chocó contra la luna de un carro o contra un objeto duro y estalla el lóbulo frontal, ¿no? Que puede ser el posterior, que puede ser lateral también. Pero aquí el lóbulo frontal ha estallado y estos puntitos blancos son coagulitos que están ahí, ¿no? Estos a veces cuando son un poco menor, inclusive este no necesita sala de operaciones, ¿no? Imagínense ustedes que entran a sala de operaciones, tienen que hacer una heridita acá, chiquitita de medio centímetro para estirpar solamente este coagulito. Después se va más allácito para igual, más allácito igual, un montón de múltiples cortes para sacar puntitos de sangrado, ¿no? Cosa que no es viable, pues no es razonable, no es lógico. La lógica no va. Entonces se quedan ahí nomás, se quedan ahí, evolucionan bien, desaparecen, se transforman en bilirrubina y después ya quedan con pequeños agujeros que después se van a desaparecer en el parénquima frontal, ¿no? No necesitan abrir el cráneo, ¿no? Porque este es un hematoma multifocal. Acá sí, más o menos hay un hematoma también que podría quedar desde el punto de vista quirúrgico, porque el resto de parénquima, miren, está dentro de límites normales, ¿no? Acá tenemos los ventrículos laterales de tamaño y forma normal, inclusive se puede ver los plexos coroideos que son los que producen líquido cefalorraquídeo. Más abajo está el agujero de Monro, el tercer ventrículo, los agujeros de Luschka y Mayendi que van a conformar el ventrículo, eh, el cuarto ventrículo que está abajo, por debajo del cerebelo, para que después pase al subaracnoideo, a los pachones y se reabsorbe el líquido para que vaya hacia los vasos sanguíneos venosos y se descargue en el corazón y entre a la circulación nuevamente, ¿no? Pero acá el tamañito es más o menos, y acá está la fractura, ¿no? Yo, si el paciente tiene buen Glasgow, no necesita cirugía, ¿no? Ahora, si tiene un Glasgow, por decir, de 12 o menos, entonces podría intentarse una heridita ahí focal para poder extraer este hematomita, ¿no? Pero si va bien, tiene un 13, 14 o 15, este, podemos, esperar, ¿no? Esperar. Este es el hematoma intraparenquimal, quiere decir que está dentro de la masa cerebral, ¿no? Un momentito, voy a desconectar algo ya, un ratito.
Bien. Entonces tenemos tres tipos de hematomas, ¿no? Los hematomas epidurales, los subdurales y los intraparenquimales, ¿no? Hemos visto los tres tipos de hematoma que puede presentarse dentro de la caja craneana, ¿no? Acá hay otro ya con una descompresiva, miren, acá los ventrículos están un poco grandes y el derecho, en donde está el hematoma, está más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque este hematoma, como para evitar el enclavamiento que les decía y que no se vaya para abajo el cerebro con el hematoma, se hace una descompresiva, ¿no? Una craniectomía. Se corta el hueso acá, se corta el hueso acá, como ustedes están viendo acá, se deja solamente cuero cabelludo. Inclusive la meninge se hace una cruz para que esté abierta, ¿no? Entonces el cerebro va a irse para allá, como un gran chinchón, ¿no? Que hace unos 5 años se habló en la televisión como gran cosa, ¿no? Porque presentaron un paciente con un gran chinchón que no era un chinchón, sino el cerebro que está saliendo por ahí, pero eso es una técnica antigua, ¿no? Antigua que se hace, ¿no? Acá quiero, en esta diapositiva, ver otra cosa, ¿no? Acá están viendo el hematoma y se produce un hidrocéfalo por tracción, ¿no? Porque el hematoma lo está jalando para allá, ¿no? Lo está jalando en este sentido, ¿no? Y acá vemos algo que no es, que no es nada, que no pertenece a la cabeza y al cerebro, ¿no? Esta cosa, ¿no? ¿Qué cosa podría ser? Y está justo en este ventrículo más grande. Es una sonda, ¿no? Que le han puesto para sacar líquido y evitar de que esto se agrande más, ¿no? Pero esta sonda después se movió, ¿no? Y acá vemos la sonda. Acá está el ventrículo y acá está la sonda, ¿no? ¿Qué pasó? Debería estar acá una sonda, ¿no? Una sonda. Y no estar acá. ¿En dónde está? En el diencéfalo. Si los abogados se enteran de esta placa y consultan con otro neurocirujano que le dice, así le dicen, doctor, ¿qué le parece esta zona? ¿Pero por qué va a estar ahí? Va a decir, no, no debe estar ahí, le van a preguntar, no debe estar ahí, no, debería estar acá o acá, en esos espacios más grandes este es un espacio vacío con líquido cefalorraquídeo, no, acá, mírenme, acá está debería estar acá, ¿no? Y acá más visible todavía, ¿no? Miren, ve. Acá está el trépano, el hoyo de trépano y entra la sonda, pero está acá en el diencéfalo, debería estar acá en todo sentido, ¿no? Esta es una gran cavidad, ¿no? Que se llama encefalomalacia. Este es otro paciente, ¿no? Pero miren, ve, ¿por qué lo han hecho acá? Debería estar por acá. Esta es la parte frontal, la parte occipital, la parietal con la temporal están acá, ¿no es cierto? Y este catéter debería estar acá. Pero bueno, no sé qué habría pasado, de repente ya estaba así, pero la vía de ingreso debió haber estado acá, no entiendo yo, ¿no? Es una iatrogenia, clasificada como iatrogenia, ¿no? Que si cae en las manos de los abogados nos van a hacer papilla y nos va a costar mucho dinero, ¿no? Si ustedes a los residentes, inclusive que hagan esto a causa, todavía les perdonan porque son alumnos en formación, ¿no? Pero ya una vez que tengan el título de neurocirujano o de cualquier otra especialidad, que hagan una iatrogenia ya no le perdonan y les va a pasar negras, ¿no? Estas son cosas prácticas que les estoy enseñando, ¿no? Bueno, la alteración molecular que antes me había, todo, las sustancias, los ceros, como les estaba diciendo, eh, que, que son las especies reactivas de oxígeno, que son sustancias al final de la evolución prácticamente y que producen daño a nivel celular, ¿no? Así también el ácido caínico y que las fosfolipasas, los ácidos araquidónicos,
y lo que pueden producir una astrogliosis, ¿no? Todas estas sustancias generalmente dañan las células cerebrales y las neuronas y los astrocitos que componen el tejido cerebral, ¿no? Esta es la cascada inflamatoria, ¿no? La famosa cascada inflamatoria, que cuando ya es severa logran un daño bioquímico a nivel cerebral, ¿no? Con el tratamiento se aminora esto, pues, ¿no? Se aminora, ¿no? Todo esto va a crear, ¿qué cosa? Edema cerebral, ¿no? Edema cerebral. Y, y también aquí ya se está comenzando a gestar lo que es el, el edema cerebral, pero después este edema cerebral que está en gestación, dada la gran cantidad de bioquímicos que producen alteraciones a nivel celular y producen vasoespasmos, isquemias. Esta isquemia, ¿qué cosa hace? Aumentar el líquido cefalorraquídeo, el tejido, el líquido intersticial y aumentar la hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Qué hace la hipertensión endocraniana? Se eleva la presión intracraneal y esta elevación de la presión intracraneal evita de que primero se aplastan los vasos, ¿no? Ya no deja pasar mucha sangre. Están aplastados los vasos ahí por el edema, por la presión que ha aumentado y ya no hay buena irrigación, todo hay isquemia, es un círculo vicioso, ¿no? Genera más hipertensión, ¿no? Más hipertensión hasta que ya se produce los infartos cerebrales que van a dañar definitivamente el, este, el, el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, la vedette se podría decir que juega la presión intracraneal dentro del cráneo es la hipertensión endocraniana, ¿no? Porque rompiendo la presión intracraneana, bajando la presión intracraneana, la presión sistémica va a vencer, ¿no? Va a vencer la resistencia que hay a nivel cerebral y va a hacer que los vasos se dilaten un poco a nivel cerebral y fluya sangre de las grandes arterias que van del corazón hacia el cerebro y se rompa el ciclo, ¿no? Baja el edema cerebral, más irrigación, ya no se derraman muchas sustancias químicas en el cerebro y ahí está el tratamiento, ¿no? Al disminuir, ustedes tienen que ver un potencial, una gradiente potencial entre la presión sistémica y la presión intracraneal, ¿no? La presión intracraneal tiene que ser menos, siempre, ¿no? Es como si ustedes pusieran una lagunita abajo y arriba un río, ¿no? Un riachuelo que alimenta la lagunita, ¿no? Entonces, si ustedes ponen cada vez más tierra por donde el río pasa para alimentar la laguna, están produciendo que se enlagune, no haya más y más y más, y no haya salida, tampoco no se desfoga la laguna, ¿no? Y así, ¿no? Se encharca todo y se produce todo lo que es un síndrome de hipertensión, mayor edema, mayor isquemia, mayor daño, mayor derrame de estas sustancias. El calcio, por ejemplo, entra masivamente dentro de las arterias y también produce daño, ¿no? Produce daño, daño celular. Aquí está indicado, pero esto es ya algo que hay que ir paso por paso para ver si los que les gusta pueden leerlo ahí. Ahí tienen una muestra, ¿no? También el sodio, el potasio, todo esto también, también eh, entran a tallar dentro de las demás sustancias que hacen daño al parénquima cerebral, ¿no? Ahora, en la evolución de los traumatismos cefalocranianos, los TEC leves evolucionan bien. Hay sintomatología que desaparece después con el tratamiento que se les da. El TEC moderado también demora un poco más de tiempo, muchos son hospitalizados, pero a la larga casi nunca dejan secuelas, ¿no? En el grave es la cosa, ¿no?
A eso sí va a quedar secuela. Y este paciente en una evolución de un TEC grave presenta 5 etapas de evolución, ¿no? Y aquí es donde les hablaba de la muerte súbita, ¿no? En la etapa neurovegetativa, ¿no? Se dice que en la etapa neurovegetativa el paciente, por decir, recibe un impacto de una bala, de un FAL, cae al piso y ahí queda, ¿no? Pero en algún momento rapidito paró la función neurovegetativa, es decir, la que mueve el corazón y la respiración y otras funciones, ¿no? Y ya no se recupera y ahí queda el paciente, ya no se vuelve a levantar nunca más, ¿no? Nunca más, es decir, la muerte se presentó para siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos rápidamente nuevamente se recupera la función vegetativa y pasa a la etapa del coma, ¿no? En el coma ya hay función vegetativa, hay latido cardíaco y está respirando el paciente, es decir, está vivo. Ahí es donde ya se debe comenzar el tratamiento, inclusive en el foco como un TBM, ¿no? En la etapa del coma que va a demorar desde unos minutos, puede durar horas, días, semanas y hasta meses, ¿no? Y hemos visto que después de 2 o 3 meses se recupera, sale del coma, ¿no? Cuando se sabe que un paciente ha salido del coma y de lejos lo podemos ver y cuando está con los ojos cerrados, pero no sabemos si ese paciente está en coma o no. Nos acercamos, le damos un peñiscón en la piel y va a aperturar los ojos. Si apertura los ojos, el paciente ya no está en coma, pero si no apertura los ojos, el paciente aún continúa en coma, ¿no? La, la etapa de excitativa, excitación psicomotriz, es una etapa donde ya salió del coma el paciente, ¿no? Pero no hay control cortical, sobre todo su diencéfalo. El cerebro reptiliano es el que predomina ahora, ¿no? Y el paciente se arranca la sonda, grita, insulta, mienta a la madre, a cualquiera que se le presente. Si viene el cura, al cura le mienta a la madre. Y si viene una autoridad, como en el caso que vino a inaugurar nuestro ambiente a nosotros, después de haberlo conseguido después de 35 años, que no teníamos dónde poner nuestros pacientes, recuperamos la sala que habíamos solicitado y vino la vicepresidenta de Humala, la señora Marisol Espinosa, ¿no? Y se acercó a un, a un paciente de este tipo con excitación psicomotriz, y cuando el paciente le gritó y le insultó, la otra dio unos pasos atrás, ¿no? Y diciendo, me puede agredir, no estaba amarrado el paciente, por supuesto, ¿no? Y le explicábamos de que esta era parte de la etapa de evolución de un paciente que ha sido grave, ¿no? O que es grave. Entonces, esta es otra etapa. Después ya se modera, hay control cortical, va a la plata de autonomía. Ahí sí el paciente se da cuenta que no puede insultar, pues reconoce a su mamá, a sus hermanos, a su enamorada, a su enfermera, a su médico, ¿no? Y ya no dice lisuras, ¿no? Y por último, ¿pero por qué se le llama automatismo? Porque tiene algún movimiento automático que hace con los miembros superior o inferior, ¿no? O se rasca la nariz, o si agarra la oreja cada ratito, así en forma automática, ¿no? Por eso se le llama etapa del automatismo. Y después viene ya la etapa de recuperación, en donde ya está en condiciones de alta y aquí se va a visualizar la secuela que queda, ya sea leve, moderada o grave o de repente sin secuelas, ¿no? Pero siempre queda una secuela acá en estos pacientes graves, ¿no? Esas son las síntomas. Cuando estas etapas que están yendo del 1 al 5 se invierte es porque hay una complicación. Una de las complicaciones puede ser una infección intracraneal, una meningitis, un absceso cerebral, ¿no? Etcétera. Bueno, el cuadro clínico, lo más importante en el cuadro clínico de un tequiado es la ectoscopía, ver, y el examen macroscópico, ¿no? La ectoscopía. Ustedes, de que llega un paciente tequiado, están viendo cómo se comporta el paciente. Una vez me dijeron que yo no hacía nada porque estaban viendo por las cámaras a ver cómo atendíamos a los pacientes, los directores. ¿Y quiénes eran los directores que estaban en sus cámaras en la dirección? Era un traumatólogo y un clínico, creo, y decía, mire, el neurocirujano, ¿no? Por su nombre, miren.
Miren, Abasán no hace nada y está mirando, ¿no? Y también la familia confunde eso cuando estamos mirando a un paciente, ¿no? Estamos mirando su comportamiento, si mueve un brazo, qué brazo mueve, si mueve el dedo, cómo mira, nos está mirando, de repente nos mira o mira con una desviación hacia la izquierda, si abre la boca para respirar o tiene una convulsión leve en el miembros inferior. Estamos evaluando desde el punto de vista visual. Y ya después nos acercamos y le hacemos pruebas, ¿no? En los movimientos de los ojos de muñeca, cómo responde a la luz con la linterna, si tiene, ya no hay respuesta oculomotora a la luz, etcétera, si ha focalizado, si en un lado sí mueve, en el otro lado no mueve, le hacemos los reflejos tan elevados o no están elevados, si tiene una hemiparesia o una paraparesia, qué sé yo. Ese es el examen. Hemos evaluado también desde el punto de vista, mirándolo nomás cómo están las órbitas, si tiene ojos de mapache, lo cual significa una fractura a nivel del piso anterior y que la sangre está vislumbrándose a través de la piel de los ojos, ¿no? Eso se llama ojos de mapache, o también detrás de la oreja el signo de Batle, ¿no? Estamos viendo también si hay otorraquia con sangre, ¿no? Si está sangrando, lo cual significa también una fisura del piso anterior o del piso medio cuando está saliendo sangre con líquido en a través de los oídos, ¿no? Todas esas cosas. Y no es que estemos ahí mirando como un observador que no sabe nada, ¿no? Y los pacientes, cuando están en el familiar, a veces dice, este paciente ha venido a contemplar, nomás no hace nada, no examina, no le pone el estetoscopio. Nosotros, como especialistas, no necesitamos estetoscopio para examinar un paciente neuroquirúrgico, ni estos directores que nos miraban en la dirección a través de los monitores, ¿no? Después me llamaron, no hacen nada, no le digo, les expliqué y se quedaron callados, ¿no? Callados, calladitos. Tenemos que ver la piel del paciente también. Como está yo desde en reposo de varones, veía una señora que, que lo habían traído por una patología que no recuerdo, pero estaba ahí. Cada vez que hacía la historia clínica lo veía y veía que a 2, 3 camas ese paciente cada vez se hundía más, poquito a poquito, y su piel estaba pálida. Y los clínicos ni chis ni mus, ¿no? Hasta que le dije a la enfermera, mira, ese paciente me parece que está mal. Cada vez que levanto la vista, veo que ya se está hundiendo. Sí, me dicen, sí, le digo. Y ella también se dio cuenta, ¿no? Se fue, tómale la presión, le tomó la presión y está 5/0, 6/0 está. Y inmediatamente lo llevaron a trauma shock corriendo, ¿no? A la paciente. ¿Mm? La ectoscopía nos está diciendo muchas cosas que inclusive los dueños de los pacientes no se dan cuenta. Entonces, hay que ver, ¿no? Y nosotros en ese sentido sí podemos ver si ese paciente que dicen que ha sangrado mucho, este, eh, hemos visto pacientes cuyo cuero cabelludo está remacado como un gorro hacia atrás, con un gran coágulo en la región frontoparietal, y sin embargo no están en shock, pero hemos visto que otros que tienen heridas así menos gravosas que esa, pero que poco a poco se van poniendo pálidos. ¿Por qué? Porque la sangre no responde a un TEC, sino responde a un sangrado en cavidad abdominal, donde se acumula gran cantidad, el hígado puede sangrar, el hígado, el páncreas, la ruptura de un vaso del epiplon, etcétera, pueden sangrar y se chocan, se chocan. Entonces, los pacientes también hemos tenido discusiones con los cirujanos, no, digo, nosotros, por más que haya sangrado, el coágulo lo tapa. Se le baja la presión, sí, pero nunca hemos tenido un shock hipovolémico, ustedes sí. Le ponían le hacían su huequito en el abdomen con su, est- ¿cómo se llama? Este aparatito, el- bueno, no me acuerdo, el que introducen de tripa el endoscopio, veían sangre en cavidad y ahí se ponían moscas recién, ¿no? Pedían sala inmediatamente porque se estaba hundiendo ese paciente, ahí le ponían sangre, expansor del plasma rápido para que aguante hasta que llegue a sala unos minutos, ¿no? Ahí entra como una emergencia, ¿no? Y le ganamos la apuesta, pues, porque nosotros un sangrado que nos lleve a un choque hipovolémico no hemos tenido jamás en todos mis 40 años que he tenido de rotación en ese.
hospital, ¿no? Y el cuadro clínico, como le digo, aparte de la escopia, ya viene el examen con las manos, viene el examen, la semiología y viene los exámenes auxiliares cuando ya hay una sospecha, ¿no? Una sospecha que nos va a decir la tomografía, no la tomografía. Ahora, en este sentido, en un traumatizado de cráneo, el mejor examen son las radiografías de cráneo en primer lugar y en segundo lugar, la más importante, es una tomografía axial computarizada. ¿La resonancia, me dice usted? No. Acá, en un TBM sí es importante una resonancia, pero acá no. Nos basta con una tomografía. Una tomografía nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con este paciente. Una resonancia podemos hacerle, pero no pinta bien la sangre, pues, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, acá tenemos las heridas de cráneo por traumatismos, por heridas de PAF, ¿no? Eh, heridas por proyectil, ¿no? Bueno, ya algo les he explicado de la velocidad y todo. Mm, Sigamos. Pueden ser las heridas del cráneo, pueden ser tangenciales, penetrantes y perforantes, ¿no? Les cuento un caso real que se presentó en la época en donde el terrorismo, el primer terrorismo, ¿no? Que se produjo, ¿no? En la época del terrorismo, verdadero terrorismo no es como ahora, no, no, que dicen que hay terrucos acá, yo no he visto ni un terruco en la actualidad porque antiguamente sí lo veías en forma indirecta y directa, ¿no? Y nosotros hemos visto en el pequeño traumachoc que teníamos con un cuartito de cartón ahí en el hospital, cómo llegó una vez un paciente, ya muerto por supuesto, que del ombligo para abajo eran tiras de carne nomás, tiras de carne. Ya estaba muerto de pálido, tiras de carne. No había abdomen, no había tripas, no había miembros inferiores, pero que lo trajeron las ambulancias, ¿no? Y lo tiene, porque creían que estaba vivo, pero estaba tapado, pero era ya un cadáver, bueno, un cadáver. Ese paciente había estado llevando cargas de dinamita amarrados a su cintura. No sé cómo explotó y murió, pues. Después hemos visto a los grandes almirantes, con uno de ellos que llegó al hospital y los periodistas se trepaban por encima del cuartito, que es un cuartito que estaba dividido por, por, por madera y cartones, ¿no? Esos cartones para división. Y por arriba se trepaban con sus cámaras, con flash Era un almirante cuyo nombre ya me he olvidado y que tenía lesiones abdominales, ¿no? Por una explosión de una granada, creo que cuando había estado por Barrios Altos en una cevichería famosa, ¿no? Y se logró salir, los cirujanos lo lograron salir, lo pasaron a cuidados intensivos, lo operaron y lo operaron. Después vino la Marina y dijeron que no, que lo iban a mandar a Estados Unidos. Lo movilizaron y lo mataron. Murió ese paciente acá. Dijeron, no se mueve acá los médicos, pero ellos son pues militares, ¿no? Yo también he sido militar, he estado en la Fuerza Aérea, pero bueno, había sido civil asimilado, ¿no? Pero ellos así son, así son. Y lo llevaron, pues, y se descompensó en el camino por los baches de la ambulancia y todo, y llegó allá, se puso mal, y Estados Unidos fue un sueño, ¿no? Eso es lo que ocurría, los coches bomba, todo, ¿no? Y había un paciente con el cual conversé yo, que había estado pasando justo por el hospital, ya eran las 7 de la noche, creo, y, y había soldados al frente del hospital, ¿no? Soldados, sí, de nuestros soldados que no tienen mucha preparación, son gente con secundaria completa, ¿no? Ese soldado, estaban con sus armas y tenían FAL, ¿no? Pasó y le hicieron el el alto con el pito, pare, 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 no paró y le dispararon pues a través del parabrisas posterior y la bala le rozó la región temporal derecha, creo, sí, derecha, y le voló un pedazo de oreja.
Y ya, pues como era herida de bala, ahí estaba el hospital, ¿no? Lo trajeron al hospital, conversó. Y dice, tengo esta herida, me dispararon, no sé por qué, pero no has escuchado el alto. No, no he escuchado, me decía. Pero creo que me voy a morir. ¿Por qué te vas a morir? Estás hablando conmigo, le digo yo. ¿Y cuánto tiempo va a estar acá? Pues será 3 días en conservación, 2 días, y te vas a tu casa. ¿Qué pasó? Lo hospitalicé. Muy bien, se lo hospitalizaron ya, hice rápido la historia, se fue a, a- a neurocirugía y quedó ahí. No, 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 en esa época no teníamos, creo, no teníamos, sala nosotros. Se fue, creo que a medicina o cirugía, ahí donde están los pacientes clínicos, ¿no? Y quedó ahí. Y cuando viene mi próxima guardia, lo busqué, ¿no? ¿Dónde está este paciente? ¿Cómo se llama? No sé qué paciente me habla, dicen las enfermeras, son bien, ¿no? Y le digo, este paciente, pero yo lo he dejado acá. ¿A dónde está? Ustedes deben tener su reporte, le dije, me amargué también. A ver cómo se está. No, este paciente se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, amaneció muerto. Iatrogenia de las enfermeras. No lo monitorizaron. El paciente hizo ese hematoma que estamos viendo epidural, se enclavó, bajó el hematoma con el parénquima cerebral, la parte temporal, apretó el tronco, hizo un paro cardiorrespiratorio y ahí quedó. Es como si el paciente hubiera visto su muerte, ¿no? Se murió el paciente que no debió haberse muerto y estaría caminando más viejo, pero estaría caminando normalmente como cualquier persona. Si es que decretaban un hematoma epidural, pasaba rápidamente a hacerlo, los comprimían y ya, la evolución hubiera sido buena y el paciente se salvaba y se salvaba bien, ¿no? Pero no lo monitorizaron, se quedaban dormidos, nadie lo vio y en la noche vino la parca y se lo llevó. Caso real, ¿eh? Ah, bueno, esto es más del armamento que utiliza. Acá las heridas de bala, mira, en las tomografías y en las placas simples se ven como esta difracción que siempre produce, ¿no? Como rayos. Eso produce un proyectil. Un cuerpo de densidad metálica se le puede decir, ¿no? Acá están las fracturas que producen, mira, así como la de un famoso político que tenía más fracturas, ¿no? Más fracturas que este paciente, ¿no? Acá está el orificio entrar, parece que por acá ha salido, no sé, tendría que haber visto, ¿no? O movido la placa. El diagnóstico con el cuadro clínico, se hace una tomografía. Antiguamente, bueno, sus exámenes de laboratorio sí se hacen para ver cómo está ese paciente desde el punto de vista sistémico. La electroencefalografía la he puesto antiguamente se hacía, pero no se hace ya. Los potenciales menos todavía. La resonancia magnética, bueno, puede hacerse un paciente de TCA cuando sospechamos de un vasoespasmo después de una evolución de 3 semanas, ¿no? Para ver cómo está la célula, ¿no? La zona de penumbra, la zona del infarto, ¿no? Pero lo importante es la tomografía, el examen en sí, la radiografía simple que nos van a ayudar si es que no hay tomografía, ¿no? El tratamiento, bueno, los pacientes primero, los TEC leves, observación durante 12 horas, pero las 7 horas se puede, si el paciente sigue en grado 15, ya se le podría dar de alta, ¿no? Ellos quieren salir a las 2 horas, no, no pueden salir, ¿no? Y hacen que el policía venga y le tome sus datos, ¿no? Si algo ocurre en su casa, es problema ya del paciente, ustedes dicen, no, pues yo lo he querido tener y no puedo detenerlo, no, se fue, ¿no? Y a los moderados ya se le coloca una vía, como la vía que hemos dicho, se le pasa sus AINES y el manitol para descomprimir, este, y si tiene una tomografía, varias tomografías para ver cómo va, ¿no? Si no hay algo que nos esté diciendo que hay un aumento de sangre, entonces se le da de alta a las 12 horas, se puede dar de alta, ¿no? Y pues la tomografía va a evidenciar si el paciente se está grabando, lo mismo que la clínica, ¿no? Está aumentando el hematoma, era chiquitito, ahora está más grande,
ya no. Entonces este paciente tiene que estar, y cuando ya está en estado crítico, ya sabemos que se avisaba a sala de operaciones para poder entrar a sala de operaciones, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Después el manitol, si muchos pacientes le hemos puesto el manitol con hematomas grandes para ganar tiempo mientras se abre el cráneo, ¿no? Mientras que se abre el cráneo con el trépano neumático que tenemos se avanzaba más rápido, ¿no? Antiguamente teníamos un trépano de carpintero, ¿no? Así como el que tiene para hacer huecos en la madera, así teníamos uno, que es un buen trépano, pero muy lento, ¿no? Ahora últimamente ya no, como departamento, logramos ser departamento y nos compramos un instrumental que un trépano neumático que rápidamente abre un hueco rápidamente y después se cambia de punta a la sierra y de un solo queco se abre toda la ventana ósea para poder descomprimir. Una vez que está el hematoma está visible y va a salir, ¿no? Va a salir solito, ¿no? Va a salir solito. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, esto es una compresiva, pero que este es un paciente que acá están los hoyos de trépano y que con el trépano no ponga que yo tenga el trépano, corro acá, corro acá, corro acá, corro acá, corro acá, corro acá, corro acá y llego al final y saco la tapa, ¿no? La tapa. Bueno, este es un preparado anatómico, ¿no? Pero no es para que tenga una idea nomás. Y acá está el cerebro, ¿no? Supóngase que fuera un tequeado, acá vamos a encontrar en lugar del cerebro y sus arterias y sus venas que estamos viendo acá, la meninge, la aracnoide, estamos viéndolo porque la meninge de arriba ha sido retirada. Acá tenemos el coagulador bipolar y el monopolar, ¿no? El bipolar para coagulación más fina de vasos sanguíneos pequeños, como este que está cruzando acá, una arterita, y este para coagular generalmente el cuero cabelludo que está acá hasta acá el cuero cabelludo, este es hueso, perdón, estas son las aponeurosis y el cuero cabelludo está por debajo de de estas cosas de plásticos que sean clips de Raney o clips de Raney, ¿no? Que se le colocan, ahí viene una pinza y con la pinza le colocan en el cuero cabelludo que está sangrando ahí y saca la pinza y aprieta como un gancho de lavarropa, ¿no? De tender ropa, sí, agarra la ropa, igual este agarra el cuero cabelludo y evita el sangramiento del cuero cabelludo que está acá, ¿no? Y acá, una vez evacuado el hematoma acá, queda ahí, ¿no? Como, y se cierra solamente el cuero cabelludo nomás, nada más. Pero aquí se hace una cruz en la meninge para que por ahí no quede atrapado debajo de la meninge, ¿no? Y después en un segundo tiempo ya se coloca la meninge en su sitio y se coloca una meninge eh, que es parecida a un plástico, que es una meninge artificial de duramadre y se le puede poner puntitos acá a, a las aponeurosis que están encima y queda ahí, ¿no? Después se cierra el cuero cabelludo. No, antes se le pone la plaqueta que ha sido guardada debajo en el celular del secutáneo o si no se le manda a hacer, si es mucho más grande se le manda a hacer con una tomografía se le manda a hacer su plastía que viene lista para colocar y con huequitos y todo para que salgan los vasos sanguíneos, queda prácticamente con la curvatura que tenía anterior con su hueso. Eso se hace cuando el hueso está pues con minuto, ¿no? Con fracturas con minutos, ¿no? A grandes rasgos se hace el tratamiento, le estoy enseñando lo que hace el tratamiento quirúrgico. Y ahí está el doctor Moscol conmigo, yo era el jefe de departamento y el doctor era el director. En 40 días armamos y recuperamos nuestra sala que nos habían prometido, ¿no? Ya mejorada, inclusive porque lo habían mejorado para cirugía de día. Invitamos a las autoridades del ministerio, pero no vinieron, pero vino la vicepresidenta de mayor rango, inclusive, ¿no? La vicepresidenta de la Nación, que es la señora Marisol Espinosa, y ella nos ayudó a inaugurar. Esto es historia, y con su placa, ahí, que no figura ella, sino el resto, porque había sido, ahí figuran los que no vinieron, ¿no?
Esto es simplemente para que ustedes tengan conocimiento de que ya teníamos un área en donde poner a nuestros pacientes neuroquirúrgicos, solo neuroquirúrgicos, ¿no? Acá tenemos por último la última placa, creo que es la última, una paciente operada que está en el pasadizo, me acuerdo, que está con un dren, acá está la herida, de esta forma por la técnica quirúrgica que se hace, que se indica acá. Acá está detrás del cerrado de la herida, está otra heridita hecha con el bisturí para meter la sonda para cuando no estamos muy seguros del sangrado. Es un sangrado en napa que va hacia una bolsa de colección urinaria, ¿no? Que sirve para colectar orina, pero que se adapta para este tipo de contenido, ¿no? Muy bien, hemos avanzado rápidamente, les he enseñado casi todo lo básico para poder que ustedes puedan tener una idea en el tratamiento y una idea de lo que es un TEC y cómo se trata un TEC. El manitol se utiliza para el edema cerebral, no es la principal sustancia que se utiliza, ¿no? A dosis de 100, de 200 a 300 centímetros cúbicos cada 4 horas, cada, cada 24 horas, ¿no? El manitol utilizaba los corticoides también se utilizaba anteriormente, pero ahora se utilizan los AINES por la vía que tiene el paciente y eh, últimamente está en moda las soluciones hipertónicas en lugar del malitol, que dice que es mejor, pero bueno, es ya la moda última que se está utilizando, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí, una consulta, doctor, con respecto a, a este tema. Digamos, mencionó el caso de un joven que pues, un señor que tuvo una ligera, pues, un accidente, llegó al hospital, pero no se le realizó, pues se le llevó a observación, pero no se le realizó, supongo, la tomografía ya, para poder ver que si el paciente puede estar teniendo un claro, hematoma. claro. En este caso, doctor, ¿al cuánto tiempo, por ejemplo, mi paciente se tequea? No, bueno, sufre una lesión, una contusión, ¿Perdió una la, conmoción. perdió la conciencia o no? Claro, Es lo que digamos tiene, que perdió la, se le pregunta al ahí de paciente, frente, sí, ahí de frente, cuando tiene una contusión, o sea, perdió la conciencia, pero fue más prolongada, ahí de frente le sacó TAC. Pero digamos en una conmoción, doctor, y, y pues ante la prueba del TAC no sale, pues, como se dice, ¿no? La conmoción no se puede visualizar, pero en el transcurso del tiempo empieza pues con una hemorragia, digamos. Yo claro. me pregunto, doctor, ahí se supone que tenemos que monitorizarlo al paciente, Claro, el pero paciente, ya, ¿a los sí, cuántos tiempos, al cuánto tiempo yo tengo que evaluar nuevamente para estar ya bien certero de que no le va a pasar nada? Porque como mencionó, se le dejó al paciente ahí mismo y las enfermeras no lo visualizaron, no lo monitorearon y murió, pues, ¿no? Cuando no debió. Pero debieron no, hacerle otro TAC o evaluarlo claro, o a cuánto tiempo más. claro. La observación generalmente está en un área en donde ingresa el paciente, ¿no? Allá en el hospital teníamos un área de varones, de mujeres y de niños, ¿no? Ahí están los pacientes. Y cada hora o cada 2 horas, a más tardar, se está viendo al paciente, ¿no? Debe venir la enfermera y mirarlo cómo está, si ha involucionado o está igual o está mejorando, ¿no? Si ve una sospecha de que está involucionando, o sea, si antes hablaba y despertaba con mayor facilidad, le peñiscaba, le decía, oye, ¿cómo está? Y despertaba con mayor facilidad, entonces, va bien, ¿no? Pero si no, es al revés, ya no despierta con mayor facilidad, ha venido a menos su sensorio, significa algo, ¿no? Ella le va a pasar la voz al especialista, el especialista lo evalúa y ve que es cierto, le indica nuevamente una tomografía, a las 2 horas puede ser, a las 2 horas.
y ahí va a haber, ¿no? Ahí va a haber, pues no solamente que haya sangrado, sino puede haber un edema que tiene que ya, que no responde al tratamiento clínico, ¿no? Y estar pensando en unos cuidados intermedios, un cuidado intensivo, ¿no? Si el paciente baja rápidamente, entonces ya es un paciente que tiene que estar otra tomografía a las 2 horas o 3 horas y, y si se ve algo sospechoso que el edema está cerrando los ventrículos, ¿no? Y hay sangrado, entonces ya a cuidados intensivos. Se hospitaliza ese paciente y ustedes tienen que indicar la palabra clave en la historia clínica. Este paciente queda en monitorización, monitorizar a este paciente cada hora o cada 2 horas. Y tienen que hacerlo, porque si no lo hacen y se muere ese paciente, como en este caso que usted me cuenta, entonces, ¿quién va a ser el médico? Llame, no, señor, yo puse ahí que se monitorice cada hora y no lo han hecho. ¿Dónde está el escrito de la enfermera? No, 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 no es escrito, porque ellas cada vez que vienen anotan en su reporte, ¿no? Pacientes se le encuentra. Ahora, el médico puede tener la culpa siempre y cuando la enfermera le pase la voz al neurocirujano, el neurocirujano diga, oh, no, todo con sueño, que si yo no baja, ahí sí responde el neurocirujano. La enfermera puso y el especialista no lo vio, ¿no? Pero generalmente es cada hora o cada 2 horas la monitorización, ¿no? Cada 2 horas generalmente se puede hacer, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que el paciente cómo evoluciona, ¿no? O empeora o mejora. Y si empeora ya, signos de alerta, ¿no? Ahora si están viendo crecer un hematoma, ya no lo van a pasar a cuidados intensivos, lo van a pasar a sala de operaciones y avisan a sala, y ahí tienen que recibir al paciente. No que hay un paciente traumatológico que tiene una fractura de tibia o una fractura de pierna, tenemos que operarlo y hasta que el paciente, no, porque eso me ocurrió a mí, una anestesista que vino del INEN, en el INEN, en el Instituto de Neoplasias, ¿no? Ahí operan pues todos programados, no hay emergencias, no operan casi de emergencia, y nosotros sí operamos de emergencia, ¿no? Por eso se llama hospital de emergencias. Y nosotros al evaluar a un paciente nos dimos cuenta de que tenía que pasar a sala, pues, y ya estaba un paciente de traumatología, ¿no? Y la enfermera nos dijo, no, ya tenemos un paciente. No, pero tiene que pasar nuestro paciente. No, si quiere, venga a conversar con la anestesista, ya le dio pase. Subí al tercer piso donde están las operaciones y le dije la anestesista, acá está. ¿Qué pasa, doctor? Dice, no, le digo, tiene que entrar nuestro paciente, es un hematoma epidural y tiene que entrar. No, pero ya está programado otro paciente, espérese 2 horas, mire, 2 horas, en el mejor de los casos, 2 horas y ya pasa usted. No, le digo, tiene que pasar ahorita. No, no puede pasar porque ya lo pedí, me dijo. Entonces voy a anotar en mi historia, le digo que usted no me da sala, un paciente con un hematoma epidural que está en un estado de emergencia. Le dije así y se quedó parada, ¿no? Pensando, pensando. Dijo, no, 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 ya, traigan al paciente. Y tuvieron que cambiar el paciente y tenía después un hematoma epidural grande, ese paciente, y se operó, ¿no? Entonces, en ese sentido es que las especialidades mandan de acuerdo a la emergencia, ¿no? No puede ser que una fractura de fémur que puede esperar ese tipo o de tibia o de brazo, haga esperar un hematoma que está enclavando al paciente, ¿no? Ustedes por lógica se dan cuenta, ¿no? Y cosas, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta? El delegado, a ver, el delegado. Doctor, Sí, al parecer no hay más preguntas. ya, bueno, espero que les ayude todo lo que les he dado. La próxima rotación, van a venir alumnos, ¿sabe algo? Doctor, en esta ocasión todos hemos estado yendo al hospital Mogrovejo, pero usted está en el hospital Mogrovejo, no, ¿no? No, mi señor, está la doctora Guillén. La doctora Guillén, ella es la que trabaja ahí, todavía está trabajando ahí. No, yo no estoy en el lugar, no estoy yendo
Me han dicho que haga clases virtuales nomás. Sí, doctor, lo que sucede es que, como le digo, solamente nos dieron indicaciones, ¿no? De rotar por el Hospital Mogrovejo en esta ocasión, en esta Ah, ocasión. No o sé sea, si, no sé si en otra rotación de repente enviarán a los alumnos de la rotación respectiva a otros hospitales, sí, ¿no? Pero en esta no. oportunidad, en esta rotación, el doctor Medina solamente nos indicó que rotáramos por el Hospital Mogrovejo, doctor. Y entonces voy a hablar con Medina para que me manden a los alumnos, pues, porque ellos no saben, ¿no? Que me manden al WhatsApp, pues, de mi esposa, para saber yo si cuándo van a rotar, ¿no? Muy bien. Entonces, ya ustedes, están prontos a ser médicos, van a comenzar lo que yo ya terminé.